Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre la salvación. La salvación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libera de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. La salvación es un regalo del Señor para nosotros. La palabra salvación significa rescate o seguridad, liberar, salvar, sanar, Salvador, como nuestro Señor Jesucristo o Dios. Y ser salvos es comenzar el camino que nos lleva a ser transformados y conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para ser salvos necesitamos arrepentirnos. La palabra arrepentimiento significa pensar diferente para cambiar nuestra decisión, sentir remordimiento porque hemos pecado y debemos hacer algo al respecto. Cuando entregamos nuestra vida al Señor tenemos un arrepentimiento inicial. Reconocemos que somos pecadores y que solamente Jesús, por medio de su sangre, puede sacarnos de la muerte en la que estábamos por nuestros delitos y pecados. Después de esta experiencia, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir creciendo tanto espiritual como moralmente. Ambas cosas van de la mano. Necesitamos entender que aunque somos salvos, no somos perfectos. Siempre vamos a seguir cometiendo faltas delante del Señor, por lo que debemos ir a su presencia y ser honestos y sinceros, confesando nuestros pecados, pero sobre todo arrepintiéndonos verdaderamente y reconociendo que hemos fallado a la palabra de Dios. Debemos arrepentirnos del efecto y de la causa del pecado. El efecto es lo que hicimos y la causa es la razón por la que cometimos el pecado, el deseo de pecar. Muchas veces el problema con el que nos enfrentamos es que no reconocemos la causa del pecado. Y como no nos hemos arrepentido de ella, seguimos atados a este pecado y cayendo siempre en lo mismo. ¿Qué pasa cuando le confesamos nuestros pecados al Señor? Primera de Juan 1, versículo del 5 al 10 dice: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice en estos versículos que si nosotros confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Necesitamos arrepentirnos del efecto o del fruto del pecado y de la causa, aquello que nos llevó a pecar. Cuando nos arrepentimos genuinamente, esto nos lleva a un nuevo conocimiento de Dios. Dice Mateo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si estamos pecando constantemente en lo mismo, es porque tenemos un árbol que está dando fruto. Obviamente es un árbol que no proviene de una semilla que el Señor sembró en nuestro corazón, sino que proviene de una semilla que el enemigo sembró. Y esta es la causa. Y el Señor pone el hacha en la raíz de estos árboles para cortarlos y echarlos al fuego. Y de esa forma ya no siguen dando fruto. Dice Lucas 24, versículo 46,
Y vamos a leer hasta el 48. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Después que nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado al Señor, Él trae a nosotros su perdón. ¿Por qué necesitamos la salvación? Porque es la única forma en que el hombre puede unirse a un Dios santo, y eso solamente es a través de la sangre de Jesús. Dice la palabra en Romanos 3, versículos del 12 y 13, y luego vamos a leer Romanos 3, 23. Romanos 3 del 12 y 13. Todos se desviaron, a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y Romanos 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es clara, nos dice que todos nos desviamos, nos hicimos inútiles, no hacemos lo bueno, engañamos, tenemos veneno en nuestros labios, por lo tanto todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios hasta que dejamos que Jesús entre en nuestro corazón y su sangre nos limpia del pecado. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3 y 4. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. La palabra nos enseña que somos pecadores de nacimiento y somos pecadores por decisión, por nuestras obras, por lo que hacemos. Si seguimos haciendo caso a nuestra naturaleza pecaminosa, tendremos una recompensa. Y la recompensa está en los siguientes versículos. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La paga del pecado o su recompensa es la muerte. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Cuando pecamos, ofendemos a Dios, por lo tanto, nos vamos a sentir culpables. Además, porque todo el tiempo vamos a tener en nuestra mente la falta que cometimos. El pecado nos persigue, porque tratamos de ocultarlo, de que nadie se entere de lo que hemos hecho. Somos influenciados por el enemigo para pecar contra Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa se despierta por la voz del enemigo. Y cuando llevamos a cabo el pecado, el diablo también se hace cargo de atormentarnos por lo que hicimos, trayéndolo a nuestra mente. Nos sentimos perseguidos y lo único que debemos hacer es correr a arrepentirnos delante del Señor para que Él nos salve de la muerte que ese pecado trae a nuestra vida. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Leamos el versículo 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El engaño del enemigo es tal que quiere mantenernos en tinieblas. No queremos ser reprendidos por el Señor, pero cuando vamos a la luz nuestros pecados son expuestos, pero también son perdonados. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cada vez que pecamos infringimos la ley, faltamos a una regla o a un mandato, y eso, como lo vemos en lo terrenal, cuando hacemos algo que no debemos, trae una consecuencia. En lo espiritual es igual, nos trae muerte. Hechos 13, 37 y 38. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Hechos 26, 18. Para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si hemos reconocido que hemos infringido la ley de Dios, entonces, como dicen los versículos que leímos anteriormente, necesitamos ser perdonados. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No hay ninguna obra que podamos hacer para ganar la salvación. Es simplemente por gracia y por fe. Es un regalo que Dios nos da. Es un regalo inmerecido. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos dos versículos deberían ser suficientes para tener una gratitud infinita por el Señor. Siendo lo que éramos sin Él, y aún fallando, Dios nos ha amado de tal forma que su Hijo único murió por nosotros para que tengamos vida eterna. No hay pecado tan grande que no podamos confesar y del cual no podamos arrepentirnos. Y no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar, porque Él nos ama y quiere darnos vida eterna. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que debemos hacer para tener esta vida eterna es comer su carne y beber su sangre, ser partícipes del sacrificio de Jesús en la cruz, por medio del cual somos salvos. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Primera de Juan 5, del 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No importa la condición en la que estemos, cuando tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Jesús, Él no nos echa fuera y en Él tenemos vida eterna. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando nos acercamos al Señor y confesamos nuestros pecados, su sangre hace remisión por nosotros. Remisión significa libertad, perdón, liberación, misericordia. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En estos versículos podemos ver a dónde son enviados nuestros pecados confesados, y dice que el Señor los echa a lo profundo del mar, y este mar está atrás de sus espaldas. El Señor no vuelve a ver hacia atrás, Él no vuelve a recordar nuestros pecados confesados. Ya no tenemos que vivir atormentados por lo que hicimos. Debemos de tener gratitud por la sangre de Jesús, porque por medio de ella somos libres. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cada vez que le fallamos al Señor debemos correr a clamar su sangre y arrepentirnos, porque Él cambia nuestros pecados que son como la grana en blancos como la nieve, y los que son rojos como carmesí en blanca lana. Debemos aprender que aunque somos salvos, eso no nos hace perfectos. Siempre vamos a cometer más de algún error, una falta, un pecado, pero debemos ser rápidos para correr a arrepentirnos, para que no nos perdamos en ese pecado que hemos cometido. Primera de Juan 1, vamos a leer los versículos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. La salvación es un regalo de Dios para nosotros. La salvación es el regalo más grande que hemos podido recibir. Y la palabra nos dice que debemos confesar nuestro pecado. Cuando lo hacemos, el Señor es fiel y justo para perdonarlo, para limpiarnos de toda la maldad. Necesitamos reconocer que somos pecadores, pero también necesitamos tener un arrepentimiento genuino delante del Señor para que su salvación llegue a nosotros día a día. Él necesita que nosotros vayamos y confesemos nuestros pecados diariamente. Sí es cierto que podemos haber recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador y ser salvos, pero diariamente necesitamos esa salvación porque todos los días nos equivocamos delante del Señor. No tengamos temor de ir y ser sinceros delante del Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Que el Señor les bendiga.